Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presenta Retruco. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más, muy buenas noches. Bienvenidos a todos ustedes a través de la audiencia, igual a través de nuestras redes sociales. Saludamos a nuestros amigos que siempre nos acompañan en estas programaciones de forma virtual, como es el Facebook y también lo que hace la tecnología, estar conectados a través de un clic. Para todos quienes nos saludan y están con nosotros a través de la señal abierta, bienvenidos. Una vez más conversaremos el día de hoy de una forma distinta, así es como lo hemos hecho de forma híbrida, las entrevistas, el vía Zoom y entre otras formas, la verdad que ha hecho más cercana, incluso llegar hasta diferentes autoridades o invitados desde un clic. Pero en esta oportunidad lo tenemos de forma presencial. Él se encuentra en nuestra tierra, en esta hermosa región, que a él, la verdad que la ama y tiene algo bastante especial. Le gusta mucho la historia de la Patagonia. Para hablar de lo que es la ciencia, la innovación, usted seguramente ya ha escuchado, ha visto, como también nuestra Seremi de la macrozona, Pamela Santibáñez, ha estado totalmente dispuesta siempre a ser parte de nuestras entrevistas para acercar la ciencia a la comunidad. El día de hoy estoy con el ministro de Ciencia, Tecnología y Conocimiento e Innovación, que está visitando nuestra región. Tiene una gran agenda y la verdad que le agradecemos también la disponibilidad de estar a esta hora con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido, Andrés Correa. Muchas gracias por estar con nosotros de forma presencial. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y encantado de estar en el canal nuevamente. Darle a conocer también a la gente que nos está viendo hasta ahora, estamos con un distanciamiento adecuado, tenemos nuestro alcohol gel, nuestras mascarillas también antes de ingresar, con todo el protocolo sanitario como así lo solicita el Ministerio de Salud. Ministro, ¿cómo ha sido su estadía? Ha sido intensa, llegamos el domingo en la noche y hemos tenido una agenda muy intensa. Estuvimos ayer en la mañana en la inauguración del Congreso del Futuro y partimos después rumbo a Tierra del Fuego. Tuvimos 2 días ahí de actividades con investigadores, con investigadoras, con educadores, también con pueblo originario y llegamos hace poquito rato para seguir aquí la agenda en Punta Arenas y en otras localidades mañana, miércoles, jueves y viernes. ¿Hasta cuándo se va? El viernes en la tarde ya vamos a estar regresando a Santiago. ¿Es una de las agendas o estadías más extensas que ha tenido en la región o a lo mejor a nivel nacional? Es la agenda más extensa que hemos tenido desde el inicio de nuestra administración en el Ministerio. Es una agenda de 5 noches. Estamos muy orgullosos de estar aquí una vez más, pero también comentarte que hemos recorrido todas las regiones de nuestro país, las hemos recorrido muchas veces más de una vez, y así también hemos estado aquí en Magallanes más de una vez, pero nunca tan largo como hoy día. A través de su ministerio agradecemos también a la Seremi de la macrozona. Pamela Santibáñez siempre ha estado muy dispuesta a estar con nosotros en la entrevista, acercar la ciencia tan importante, donde ese trabajo se ha visto desde que se toma este ministerio. Vamos a hablar de diferentes temas relacionados con la tecnología y la innovación, que hoy en día la tecnología y la ciencia la vemos tan cercana con este 2020 al 2022 actualmente. Pero vamos a hablar un poco del resumen de este ministerio, un ministerio prácticamente nuevo para nuestro país en Chile. ¿Cómo toma este desafío, ministro, en su momento, donde cuando hablamos de la ciencia en algún momento y se habló de la cercanía hacia la ciudadanía, sacar la ciencia a las calles o sacar la ciencia a terreno? Hoy en día contamos con excelentes científicos e investigadores en nuestro país, pero de cierta forma la ciudadanía a veces sentía que se hacía a puertas cerradas. ¿Cómo se toma este desafío donde incluso estas macrozonas son lideradas por mujeres? Es un ministerio prácticamente nuevo, donde ha sido, como usted lo mencionó, un trabajo muy de terreno. ¿Cómo fue tomar este desafío y con 3 mujeres también a su cargo? A ver, primero, es un ministerio nuevo. Este ministerio nace a fines del 2018. Nosotros asumimos el rol de autoridad del ministerio, de las primeras autoridades del ministerio. Entonces, fines del 2018,
y nace marcado por un escenario de crisis, un escenario de emergencia. Tuvimos un estallido social, tuvimos una crisis sanitaria, tenemos una emergencia sanitaria, participamos también activamente de lo que hoy día todos reconocemos como una crisis climática. Y por lo tanto, el Ministerio nace con ese sello de emergencia, de responder frente a una emergencia, de ayudarle al país a responder de una manera distinta a través del conocimiento científico a las emergencias. A pesar de eso, pudimos instalar completamente el Ministerio de acuerdo a lo que teníamos programado. Y eso implica la creación del Ministerio, la creación de la nueva Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que principalmente organiza los concursos de investigación científica, adjudica los fondos. También estas 5 seremías que mencionabas tú. Por primera vez en Chile hay un despliegue territorial de la gestión de la investigación científica. Y eso se hace con las 5 macrozonas, como tú bien decías, a cargo de 5 mujeres. Sí, ahí corregimos, 5 son 5 macrozonas, 5 mujeres, pero además 5 investigadoras extraordinarias que han dedicado parte de su tiempo al servicio público. Aparte de esta institucionalidad, tenemos un consejo que asesora al presidente de la República y tenemos también un consejo asesor ministerial. Por lo tanto, la arquitectura de la institucionalidad está completamente establecida. Pero además de eso, hicimos planes de largo plazo. Esta institucionalidad tiene que funcionar pensando en el largo plazo, con políticas de Estado. Y por eso que tenemos una primera política nacional de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Tenemos una primera política de inteligencia artificial, una tecnología que está alrededor de todos nosotros, en el teléfono, nos ayuda a seleccionar películas, que este 2020 la y música. 2021 lo vimos más presente, ¿no es cierto, ministro? Está muy presente y cada uno de nosotros tiene un celular. En ese celular a veces nos recomiendan películas, nos recomiendan música, usamos aplicaciones para movernos de un lado a otro de la ciudad. Eso es inteligencia artificial. Tenemos una primera política nacional de inteligencia artificial. Tenemos una primera política también en relación al talento, un plan de desarrollo de talentos para que nuestros jóvenes se acerquen a la investigación científica. Tú mencionabas la importancia de llegar con investigación científica a todos y todas. Bueno, ahora tenemos un plan de desarrollo de talentos, que significa una propuesta para que más personas se acerquen a la investigación científica. Tenemos un plan de centros y finalmente tenemos una política de equidad de género. Por lo tanto, tenemos hojas de ruta de largo plazo, no solamente la institucionalidad, sino también estas hojas de ruta de largo plazo. Y queda, obviamente, muchísimo por hacer. Han pasado solamente 3 años, Así es. Hemos hecho muchísimo, pero todavía queda mucho por hacer. Y solamente para mencionarte el gran desafío que tenemos es que nuestra comunidad científica, nuestra comunidad de desarrollo tecnológico e innovación, que es una comunidad de muy buena calidad, hay muy buenas personas, tengan ahora la oportunidad de impactar el futuro del país. Y ahí está el gran desafío, creo yo, de los próximos años. Incluso voy a citar algunas palabras que usted señaló, ministro, que habló que la niñez era importantísimo, la innovación en la niñez y a temprana edad. Cuando hablamos de impactar, de trabajar, donde hoy en día sabemos que en los colegios, pero no todos cuentan a lo mejor con los recursos como para poder innovar, trabajar de la mano con la tecnología. Sabemos que hoy en día en las aulas existe también lo último en tecnología, estas pizarras didácticas, interactivas, entre otras. ¿Cómo hoy en día cambiaría la educación con este potencial de innovar, en especial en la generación cuando sabemos que hoy fue fundamental estar conectados a través de una pantalla, por ejemplo, durante estas clases? Es cierto, se habla mucho de cómo hemos trabajado a distancia, pero han pasado muchas otras cosas en la pandemia donde la ciencia y la tecnología han tenido un impacto fundamental. Y tú bien mencionabas el tema de la educación. Consideramos tan importante este tema que en el Ministerio de Ciencia tenemos una división. Para aquellos que no están tan acostumbrados al sector público, los ministerios se organizan en divisiones, que son las estructuras administrativas más altas. Y tenemos una división, es decir, un grupo de trabajo permanente en el ministerio que trabaja en temas que hemos llamado ciencia y sociedad, para vincular la ciencia con todas las personas. Por un lado, a través del programa Explora, que justamente vincula lo que tú dices, la investigación científica con el mundo escolar, con talleres, con congresos de investigación e innovación escolar, que podemos hablar un poquito después de eso porque está ocurriendo ahora mismo, pero no es solamente hacia el mundo escolar. Esta división también apunta a la ciudadanía, a un ámbito más bien cultural, de acercar la ciencia a la cultura, acercar la cultura al mundo de la ciencia. Y eso
está también partiendo en el Ministerio de Ciencia y está generando frutos para acercar la ciencia y la tecnología y la innovación a la ciudadanía. Tenemos, por ejemplo, concursos donde se han adjudicado proyectos para nuevos espacios físicos para la divulgación científica, para la divulgación del conocimiento, para poner en valor el conocimiento. Y hoy en día, después de 3 años, ministro, cuando sacamos ya un resumen, cuando hay cuentas públicas, cuando también han mencionado los diferentes concursos y la participación ciudadana, Chile es un país que participa en la innovación y la ciencia. ¿Cómo nos encontramos? Y no lo hablo bajo la mirada científica. Quienes están ligados profesionalmente a esta área claramente están siempre con todas las competencias al día, pero cuando hablamos de llevar la ciencia a la comunidad, ¿cuál es el reflejo o cuál es la estadística o la apreciación que tiene el ministerio? Bueno, tenemos una encuesta nosotros que hacemos donde se evalúa qué tan cercana se sienten las personas a la ciencia. Y lo que sabemos es que eso va creciendo. ¿Tuvimos un cambio, ministro, del antes y el después, cuando también el ministro de la Ciencia tomó un rol fundamental en esta pandemia? Hay un cambio, creo que muy importante. Hay un cambio muy importante. Hablemos del antes y el después. Porque tú mencionabas que había un cierto hermetismo de la investigación científica, que había un cierto hermetismo de la academia. Eso se está abriendo con programas de divulgación científica, de educación científica. Se está abriendo con concursos, con proyectos de ciencia pública, donde no solamente la academia puede postular a proyectos del Ministerio de Ciencia, sino que también las comunidades, las juntas de vecinos, las agrupaciones sociales, en colaboración con las universidades. Por lo tanto, hemos visto una apertura de la investigación científica hacia la sociedad. Pero, tú que hablas de estadísticas, tenemos un problema también, porque, por ejemplo, el desempeño científico de nuestros estudiantes de colegio está estancado o va a la baja. Por lo tanto, tenemos que hacer o redoblar nuestros esfuerzos. ¿Cómo encantar a ese estudiante? Ahí los docentes también tienen un rol fundamental. Un rol fundamental los docentes, y nosotros creemos que estos programas, por ejemplo, como el Congreso de Investigación e Innovación Escolar, juegan un rol fundamental. Hoy día hay 66 equipos escolares finalistas del Congreso Nacional de Investigación e Innovación Escolar. 66 grupos. 4 de ellos son de Magallanes. 4 de sus grupos son de Magallanes. Son niños y niñas que participan de la investigación, de la innovación en los colegios y que han llegado a la final. Y uno ve los frutos de esto. Y te lo quiero mencionar antes que se nos vaya la idea. Parte de este recorrido que hemos hecho en Tierra del Fuego lo hicimos con Judith Pardo, que es una investigadora que originalmente es de Porvenir y que se encantó con la ciencia a través de Explora, a través de un campamento científico aquí en Punta Arenas, a través de congresos de investigación escolar. Por lo tanto, nunca podemos menospreciar la importancia que tiene la inspiración en los niños y niñas de todos estos programas que estamos implementando. A pesar de que también tenemos que tener involucrarnos de manera mucho más directa en lo que es educación escolar. Ministro, cuando hablamos también de las oportunidades, en algún momento, ¿quiénes somos de las zonas más extremas? ¿Qué foco y qué importancia hay que darle a estas zonas? Porque usted mencionaba, hay concursos, de cierta forma hoy en día se postula todo online, pero también mirar donde hay laboratorios naturales como es Magallanes. Hoy en día nosotros somos un laboratorio natural, donde tenemos una ventaja, pero también en muchas oportunidades hay que postular a convocatorias, se las adjudican en algún otro momento, a lo mejor las regiones con mayor proyectos o con mayor postulantes. ¿Qué pasa hoy en día la diferencia entre las zonas más extremas, cuando incluso su escenario es totalmente natural y tiene una ventaja incluso al serlo? Claro, bueno, primero mencionar que nosotros en Chile tenemos brechas importantes. Ya hablamos de una política para cerrar las brechas de género en ciencia, también tenemos brechas y desigualdades territoriales. Y sin duda hay que abordarlas. Y las estamos abordando. Por ejemplo, las abordamos a través de un programa de fortalecimiento de centros regionales. También la estamos abordando a través de más concursos que permiten que los investigadores e investigadoras puedan postular a estos concursos. Y hoy día, por ejemplo, en esta región se han adjudicado 2 centros nuevos que son el financiamiento más grande que otorgamos del Ministerio de Ciencia a grupos de investigación. Un programa que se llama el Programa de Centros Basales y otro de Institutos Milenios. Y se adjudicó uno de cada uno de estos centros para hacer investigación aquí en la macrozona austral, en la región de Magallanes. El centro
Internacional Cabo de Hornos y un centro, un instituto en Milenio que se llama Mi Base. ¿Qué quiere decir, ministro, eso para que la gente lo entienda en la casa? ¿Qué es lo que qué está enfocado específicamente? Son grupos de investigación de cerca de entre 7 y 12 investigadores que tienen un proyecto de 10 años, financiamiento de largo plazo, y que estudian temas de biodiversidad, estudian temas de cambio climático, estudian temas de ecosistemas, y son fondos entonces que permiten hacer investigación, transferir esa investigación a la sociedad, muchas veces también a la economía, y también hacer divulgación científica. Por lo tanto, son programas bastante comprensivos de investigación y divulgación científica de largo plazo. Eso permite que los investigadores, las investigadoras puedan tener planes de largo plazo con su investigación. Sabemos que la investigación es de largo plazo y estos proyectos lo permiten. Y 2 de estos grandes centros se acaban de adjudicar a grupos de investigación que van a trabajar aquí en la región de Magallanes. Cuando hablamos de, usted lo mencionaba, de estas brechas de género, de la política de igualdad de género, ¿cómo se trabaja hoy en día desde el Ministerio? ¿Cuáles son las herramientas que se dan para poder generar también esta igualdad hoy en día en la ciencia, en la innovación, en esta área tan importante que incluso lo hemos hablado con la Ceremi y ella también entregó su opinión al respecto de esto? Absolutamente, porque ellas han tenido un rol muy protagónico en la elaboración de esta política. Primero, en el reconocimiento de brechas, en contar con la información. ¿Cuáles son las brechas? ¿Dónde están las brechas? Porque, por ejemplo, no basta con atraer más niñas a las carreras científicas. Después sigue una carrera académica en las universidades, muchas veces en empresas de base científica y tecnológica, y a veces las brechas se van acrecentando no al momento de ingresar a las carreras científicas, donde a veces tenemos un 50 y 50% de hombres y mujeres, pero hacia adelante en la carrera científica esas brechas van apareciendo. Exacto. Entonces hay que atacar no solamente... Se lo voy a preguntar, ministro, de muy cerca. ¿Usted lo vio? ¿Lo vivió en algún momento? ¿Lo vio que era así entre sus pares como profesionales, pero que las mujeres también iban acortando su brecha? Porque usted es biólogo. Y lo vemos todos los días. Y por ejemplo, te pongo el caso de que nosotros tenemos reuniones de rectores, donde la gran mayoría de los rectores de universidades son hombres, por ejemplo. Y eso implica que los altos cargos en las universidades todavía están distribuidos de una manera muy desigual. Entonces hay que abordar los problemas de atracción y también los problemas de cómo continúan las carreras. Hay que hacerlo de manera colaborativa, no basta con iniciativas del Ministerio de Ciencia. Por eso que se establecieron alianzas con las universidades, alianzas también con organizaciones no gubernamentales. Parte es cultural, pero parte también hay que intencionarlos a través de concursos. Entonces, por ejemplo, ahora concursos en la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo tienen cláusulas, porque necesitamos, por ejemplo, que los grupos de estos centros que te mencionaba recientemente, que existan cláusulas de cómo tienen que estar compuestos estos grupos, cuáles son los mínimos. Lo mismo ocurre en los consejos que nos asesoran a nosotros. Esos consejos son consejos que tienen entre sus requisitos que tengan equidad de género. Entonces, hay medidas culturales, hay medidas que se aplican en los instrumentos para el financiamiento de la investigación y también hay otros que se logran a través de acciones concretas para que no solamente podamos tener concursos, sino que también, por ejemplo, todos los comités que evalúan que tengan paridad de género. Entonces, muchas acciones muy complementarias unas de otras y como te digo, desde el Ministerio de Ciencia, pero también con grandes alianzas que hemos hecho con las universidades y sector privado. Vamos a hablar de varios temas, ministro. La verdad que voy a tratar de ocupar todo el tiempo necesario que tenemos. Tenemos 2 bloques de conversación, pero igual lo quiero llevar a una conversación más cercana. Tengo entendido que le gusta mucho Magallanes, que le gusta la historia de la región. ¿De dónde nace este conocimiento? Bueno, usted como profesional biólogo me imagino que también en esta tierra no deja de ser también bastante apasionada para su área y también para el conocimiento. Tengo entendido que le gusta mucho la historia de la Patagonia. Sí, la verdad que mi origen como científico es desde el naturalismo, desde el paisaje de Chile, que me gustó muchísimo siempre. Recorrí Chile desde muy chico, pude recorrerlo, tuve la oportunidad de recorrerlo con mi familia también solo, desde muy chico. Pude recorrer el sur, también el norte, y tuve una experiencia extraordinaria muy temprano aquí en la región de Magallanes con mi familia, y después cuando estaba en la universidad tuve la oportunidad de hacer un viaje muy largo. Hice un viaje solo por la región de Magallanes, fui también a la Antártica, y en ese viaje realmente me enamoré de la región. Y también en ese mismo viaje
yo tenía 20 años, 21 años, ¿Ya? hice grandes amigos aquí en la región de Magallanes, amigos que mantengo hasta el día de hoy y que además de que me encanta la región, vengo también porque me encanta estar con ellos. Qué bueno. Qué bueno que tenga una cercanía y en algunas oportunidades eso también ayuda, yo siento, ministro, de cierta forma a un trabajo a conocer la región. Uno recorre el país, conoce las problemáticas, las necesidades, pero de cierta forma ya que conozca la tierra de una forma distinta, también visualiza cuáles son las necesidades más latentes. Absolutamente. Nosotros desde muy temprano en el Ministerio decidimos recorrer todas las regiones. Y recorrimos todas las regiones, pero la verdad que al inicio recorríamos las capitales regionales. Y de pronto empezamos a recorrer el territorio y meternos profundamente en el territorio. Tú has hablado varias veces de Pamela Santibáñez, nuestra Seremi. Y un día estábamos con Pamela, estábamos perdidos ahí en Aysén, no sé dónde andábamos, y le dije a Pamela, ¿por qué tenemos que andar tan profundo en el territorio? Y Pamela me dijo, bueno, porque aquí, desde esta profundidad territorial, es de donde nacen las ideas para la buena política pública. Y yo, desde ahí en adelante, realmente que considero que conocer el territorio, que conversar con la gente, de conocer la investigación que se hace en las distintas localidades de Chile, mucha investigación de campo, mucha investigación de terreno, la verdad que nos ha ayudado muchísimo a hacer política pública desde el nivel central y también desde el nivel local aquí con nuestra Seremi. Así que un reconocimiento también a Pamela que nos ha llevado y que nos ha mostrado investigación extraordinaria en la macrozona austral y de ahí entonces esta convicción de que de esa profundidad territorial surge entonces también la buena política pública. Vamos a hablar igual, Seremi, de los hitos que marcaron y que donde incluso el Ministerio se acerca a la ciudadanía, ya conoce un rol fundamental en esta pandemia, donde se estuvo siendo parte de diferentes entrevistas, cuando hablamos de la vacuna, cuando hablamos del rol que ustedes cumplieron con esta pandemia y que siguen cumpliendo, donde el rol de los investigadores, y bueno, vamos a hablar también del Congreso Futuro, como usted lo mencionaba, de esta inauguración y de la importancia que tiene, que no solo está de forma híbrida, sino que también se encuentra en 10 regiones. Hay hitos importantes en el 2020 y en el 2021. Si nos vamos al 2020, ¿cuál cree usted que fue el que hoy en día marca la diferencia? A ver, yo creo que Chile enfrentó la pandemia de una manera distinta, teniendo una comunidad científica articulada por un nuevo Ministerio de Ciencia. Yo siempre digo, este país atravesó por la pandemia, o estamos atravesando por la pandemia, porque estamos hoy día en un momento muy crítico de la pandemia. Estamos atravesando esta pandemia de una manera distinta porque contamos con una comunidad científica y un ministerio que es capaz de articularla y de coordinarla. En algunos temas bastante concretos, el ministerio jugó un rol clave al momento de establecer una red universitaria de diagnóstico muy temprano. Se estableció una red de diagnóstico de PCR tempranamente en todas las regiones. Pudimos tener, por ejemplo, aquí en Magallanes, un centro importante de diagnóstico que surgió desde las universidades, desde los investigadores. Jugamos un rol clave en anticiparnos con las vacunas. Jugamos un rol muy temprano también en la estrategia de vacunas, atrayendo ensayos clínicos de vacunas a nuestro país cuando todavía no existían vacunas. Tuvimos 4 ensayos clínicos que se realizaron y que se siguen realizando en nuestro país, de Sinovac, de Oxford, de Janssen y de CanSino. CanSino, un ensayo clínico organizado íntegramente por universidades del sur de Chile, universidades de regiones. Entonces, en las vacunas tuvimos un rol clave porque esos ensayos clínicos permitieron abrir conversaciones, establecer confianza con laboratorios con los cuales después negociamos el suministro de vacunas. Y por lo tanto, tempranamente, una investigación en Chile que abrió las puertas, pero que además permitió que la comunidad científica hiciera un seguimiento de la campaña de vacunación que tuvo de manera inédita la investigación asociada a ella. Y el proceso de vacunación fue muy distinto con un programa de investigación asociado a esa campaña de vacunación. Ministro, lo voy a tener que interrumpir, pero vamos a seguir hablando de estos hitos que se marcaron la diferencia, que también ahí el Ministerio tuvo un rol clave y también con los científicos, los investigadores, y que hacen posible que hoy en día la vacunación esté prácticamente cubierta en esta población y vamos por una 4ª dosis. Nos vamos a ir a una pausa comercial y a la vuelta estaremos hablando de estos hitos, también del Ministerio de Ciencia, en conjunto con quienes son los científicos y los investigadores de nuestro país, y después también de la importancia del Congreso Futuro. Ya regresamos. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius. Lealtad, nobleza, sabiduría.
Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Estamos de regreso y vamos con el segundo bloque el día de hoy conversando con el ministro de Ciencias que está en la región de Magallanes, visitando nuestro gran y extenso territorio. Estamos con Andrés Kiup Correa, quien él es el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Qué importante ha sido la ciencia en esta pandemia, ya antes y después que ha hecho hitos históricos en el transcurso de la vida del ser humano. Pero en especial en esta pandemia nos tomó un rol fundamental, el conocimiento, la investigación de las vacunas, que hoy en día hace posible que nuestra población se encuentre inoculada prácticamente. Yo creo que le voy a preguntar a él cuánto es el porciento. Hoy en día vamos por la cuarta dosis, ministro, pero cuando hablamos de la importancia de la ciencia, nosotros lo hablábamos con los diferentes investigadores, virólogos de diferentes universidades, igual en este programa, de la importancia de haber tenido una vacuna y donde ahí el científico y el investigador jugó un rol fundamental. Se anticiparon también, Chile es un país muy bien mirado fuera de nuestro país, de cómo hoy en día tenemos una población inoculada y que se encuentra protegida y que ya vamos por una cuarta dosis y que seguimos con esta pandemia, pero de cierta medida los casos y los contagios van en aumento, pero la gravedad de los pacientes ha disminuido. A ver, conversábamos antes del corte, ¿no? de cómo la comunidad científica jugó un rol clave al momento de establecer una red para el diagnóstico. Los laboratorios, ministros, fueron fundamentales, hay que decirlo acá antes, si no hubiésemos tenido este laboratorio CADI que se forma rápidamente, y ahí donde la Seremi también nos menciona, nos explica cómo se fue el trabajo, paso a paso, porque tampoco fue tan fácil, y la necesidad que se tenía tener un laboratorio en el extremo sur. Así es, y eso se replicó en muchas regiones de Chile. Entonces el diagnóstico fue un tema clave. Ya hablamos de la anticipación de las vacunas que, como tú bien decías, nos tiene hoy día con unos porcentajes muy altos de vacunación de tercera dosis. Estamos vacunando también a los niños. Estamos prontos a comenzar una vacunación con la cuarta dosis necesaria porque la inmunidad va disminuyendo. También algunas variantes escapan también a la vacunación. Por lo tanto, tenemos hoy día un muy buen programa de vacunación y ahí la comunidad científica jugó un rol clave en anticipar y en hacer investigación a través de ensayos clínicos. Pero hay otras cosas que quizás se conocen un poco menos. Jugamos un rol clave en la fabricación de ventiladores mecánicos hechos íntegramente. Se nos va olvidando a lo mejor algunos roles Así que es. han cumplido. Eso fue clave. También se fabricaron ventiladores mecánicos que terminaron en los hospitales salvando vidas y se fabricaron íntegramente en Chile. También, hoy en día, ministro, esos ventiladores, porque sabemos que también la baja de hospitalización hoy en día se mantiene, sabemos que ya no es tan crítico como antes la alza de contagio y la preocupación, incluso nosotros tenemos acá un cierre de frontera. En mucho tiempo Magallanes estuvo con un PCR, hoy en día se pide un pase de movilidad, en algunas autoridades han solicitado nuevamente un PCR acá en la región de Magallanes. Cuando hablamos de estos ventiladores, también en algún momento la ciudadanía sentía que al tenerlos sentíamos como un alivio. ¿Qué pasa con estos ventiladores? ¿Siguen siendo de equipamiento de los hospitales o se mantuvieron? Cuéntanos un poco cómo fue y también el equipo que estuvo trabajando en ellos. A ver, fueron equipos multidisciplinarios, en general de asociaciones entre universidades y el sector público, otras veces entre el sector privado y las universidades. Hubieron varias iniciativas, hubo una convocatoria que se llamó Un Respiro para Chile, que hizo una selección y promovió a aquellos que realmente estaban preparados para fabricar estos ventiladores. Ventiladores terminaron, como te decía yo, en los hospitales, salvaron vidas y en Chile a ninguna persona le faltó un ventilador mecánico. En ese sentido, nuestro sistema de salud se preparó muy bien frente a esa emergencia. Pero quiero llevarte más allá, porque fueron ventiladores mecánicos. Pero también se trabajó en genómica. Las universidades hoy día están secuenciando también el virus y nos están alertando de las variantes que aparecen en nuestro país, de cuáles son las proporciones de las variantes que existen en nuestro país, etc. La secuenciación genómica del virus. El virus cambia, es natural que lo haga, todos los virus lo hacen y tenemos que saber
cómo cambian, tenemos que trazarlos, lo que se dice, ver cuáles son los virus que están entrando por los pasos fronterizos, cómo se distribuyen en la población. Ahí también la investigación científica está siendo clave. Y finalmente, un tema que desde el Ministerio de Ciencia hemos llevado de manera muy protagónica, que es el manejo de los datos. Los datos de la pandemia hoy día se encuentran en Chile organizados y disponibles para toda la ciudadanía de una forma libre. Hay datos que están, todos los datos son de libre acceso, están en una plataforma del Ministerio de Ciencia. Hay más de 80 sets de datos desde el inicio de la pandemia, con sets de series temporales que dan cuenta de toda la pandemia. Esta base de datos se ha constituido en una herramienta absolutamente clave para la toma de decisiones, para hacer análisis, para hacer proyecciones, para hacer visualizaciones, para informar a la ciudadanía. Lo usan los medios, lo usan las universidades, lo usa también el mismo gobierno para mostrar qué es lo que está ocurriendo, para tomar decisiones. Y por lo tanto aquí hay una base de datos totalmente abierta que se ha constituido en una de las mejores bases de datos de la pandemia del mundo. Y tenemos que estar muy orgullosos de que contamos con información. Ministro, ¿cómo se observa Chile bajo la mirada de otros países al respecto de lo que usted conversa, al respecto de estas estadísticas, estos datos que no solo el día de hoy son parte de una investigación, de un conocimiento del área médica, científica, investigativa, sino que también el día de mañana van a recogerse para seguir investigando? ¿Cómo hoy en día somos mirados sobre el avance que tuvimos precozmente desde la vacuna, desde las diferentes también estudios que se realizaron, donde hoy en día tenemos una población altamente vacunada, donde se vacunan a menores de 3 años? ¿Cómo hoy en día es mirado hacia Chile? Me imagino que también han tenido conversaciones con diferentes científicos internacionales. Bueno, en algunos temas nos miran como un ejemplo, ¿no? En el tema de los datos, nosotros fuimos reconocidos por la OMS como un país que tiene un sistema de datos muy organizado, de libre acceso y que permite tomar decisiones e informar. Y eso fue reconocido directamente por la OMS. Y sin ir más lejos, y tú estabas hablando del Congreso del Futuro, el doctor Fauci, que es el principal asesor científico del presidente de Estados Unidos, ha reconocido el trabajo extraordinario de Chile en el proceso de vacunación. Por lo tanto, hemos sido reconocidos internacionalmente por algunos de estos temas. Y sin ir más lejos, nosotros trabajamos junto al Ministerio de Salud con un instituto también de la Universidad de Chile que también ha recibido grandes elogios por los trabajos que ha hecho, por ejemplo, en cero prevalencia, en los estudios de movilidad, que nos permitieron entender las cuarentenas. Nosotros cuando comenzó la pandemia no entendíamos las cuarentenas, no entendíamos, por ejemplo, cómo se movía la ciudadanía, cómo lo hacía dependiendo de su nivel socioeconómico, cómo era más difícil mantener las cuarentenas en ciertas comunas que en otras, y todo eso lo fuimos aprendiendo a través de investigación científica que en este caso, por ejemplo, se hizo asociado a compañías de telefonía, porque ahí podíamos trazar la movilidad de las personas, siempre cuidando los datos personales y siempre trabajando con datos anonimizados. Pero pudimos tener esa aproximación a las cuarentenas que nos enseñaron muchísimo sobre las cuarentenas en un periodo donde nadie en el mundo sabía cómo se comportaba. Ministro, cuando hablamos también de la conectividad, qué importante, usted estuvo hace muy poco en Tierra del Fuego, la importancia de la conectividad y también del 5G. Cuéntanos al respecto de esto. Sabemos que hoy en día es importantísimo, no solo a lo mejor para hoy en día estar por teletrabajo, para estar conectados con un ser familiar, que fue fundamental la conexión a través de un clic, a través de un aparato, como usted lo mencionaba al comienzo de la entrevista, de un equipo, ya sea móvil o a través de un computador, sino incluso lo que avanza en la tecnología, en la medicina. Hoy en día en Magallanes sabemos que tenemos problemas de conectividad. Hoy en día en la región de Magallanes, lamentablemente, estamos a la espera que exista esta conectividad tan veloz como hoy en día a lo mejor la tiene la capital regional Punta Arenas, el resto de nuestra región, de lo extensa y lo más larga que es a nivel país. Sí. Cuéntanos un poco de eso, de cómo va el avance cuando hablamos de este 5G, para también generar desde Puerto William, Porvenir, Cerro Sombrero, entre otras localidades que incluso a lo mejor no están tan acostumbrados como acá en la capital regional a través de un clic tener conexión inmediata y a la velocidad que se dice. Bueno, hemos avanzado muchísimo. Hemos duplicado los kilómetros de fibra óptica que tenemos en el país. Hoy día tenemos una fibra óptica, la fibra óptica austral, que llega hasta Puerto Williams. Entonces ahí hay un avance muy significativo con una fibra óptica austral que conecta la región de Magallanes desde Puerto Williams, Puerto Montt y de ahí hacia el norte.
También avanzamos en la licitación de 5G y hoy día ya está entrando la tecnología de 5G que nos va a permitir conectarnos con mucho mayor velocidad y bajar también, descargar material mucho más rápido. Por lo tanto, va a permitir también una llegada mucho más profunda, diría yo, en el territorio a través de esta nueva tecnología de 5G. También tenemos un nuevo sistema nacional satelital. Chile antes contaba con un satélite que se llamaba el Fasat Charlie, que todavía está orbitando y está ya a punto de acabar su vida útil. Hoy día tenemos un nuevo sistema nacional satelital que tenemos acceso a más satélites. Vamos a tener acceso a satélites grandes, vamos a tener acceso a constelaciones de satélites y vamos a fabricar nanosatélites aquí en Chile. Se van a fabricar satélites en los próximos 5 años asociados a las universidades. Todo eso tiene que ver con conectividad, pero además... ¿Y eso cómo se refleja, o quienes nos están viendo van a decir, bueno, lo que está hablando el ministro, el día de mañana yo lo voy a ver a través de una conexión, a través de... En el fondo lo que la gente dice, bueno, quiero tener una conexión más rápida, pero la importancia, sabemos, de hoy en día estar conectados. ¿Cómo se refleja eso, lo que usted menciona hoy en día, de la capacidad que vamos a tener de poder generar estos satélites en nuestro país? ¿Cómo se refleja al uso diario? Bueno, el uso diario, tú hablabas de la conectividad. La fibra óptica ya está acá. Sí. Nosotros vamos a inaugurar el... Y hoy en día tenemos las empresas también que están a favor, que pueden llegar hasta al fin del mundo, por ejemplo, por lo que es Puerto Williams. ¿Qué pasa con esa área? Porque igual hablamos de que algunas empresas sí están de acuerdo, otras no. Puerto Williams ya está conectado con la fibra óptica y nosotros también desde el Ministerio de Ciencia estamos impulsando una opción complementaria para las instituciones de investigación a través de un proyecto que se llama Proyecto Patagonia, que une Puerto Montt también con la región de Magallanes, con una fibra que va a ser de uso exclusivo para la investigación científica. Entonces vamos a poder contar con también conectividad para la investigación. Pero tú preguntabas por los efectos directos, por los impactos directos. Ya tenemos fibra óptica que llega hasta Puerto Williams. Contar con satélites nos va a permitir, por ejemplo, poder monitorear incendios forestales, por ejemplo. Monitorear temas de escasez hídrica, nos va a permitir monitorear el crecimiento de nuestras ciudades, nos va a permitir monitorear temas para la agricultura y por lo tanto temas muy cercanos al quehacer de cada uno de nosotros que van a poder beneficiarse a través de información que viene ahora de satélites que van a ser satélites chilenos. Ministro, nos queda pocos minutos y no quiero dejar de preguntarle al respecto donde la mirada internacional y nacional y regional está en el Congreso Futuro. Hoy en día sabemos también cómo hay canales que lo están transmitiendo a través de sus páginas web y a través de los diferentes canales de YouTube también están transmitiendo, no solo científicos a nivel nacional, sino que internacional. ¿Por qué es tan importante? Se lo voy a consultar. Congreso Futuro, para quienes no conocen esta edición número 11, sabemos que ya fue la inauguración a través del presidente Sebastián Piñera, donde usted también estuvo invitado, y donde hay diferentes exponentes científicos. Tenemos una gran calidad de científicos e investigadores también que están vinculados a estos 80 expositores y 20 países. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque es una instancia, así partimos nuestra conversación, ¿no? Cómo la ciencia llega a la ciudadanía. Y esta es una de las formas que el conocimiento llega a la ciudadanía. Son festivales, son celebraciones del conocimiento donde ese conocimiento se comparte con todas las personas, se hacen plataformas abiertas. Lamentablemente no se ha podido hacer presencial, pero se hacen plataformas abiertas. Y tenemos grandes expositores en temas, por ejemplo, como COVID. El doctor Fauci, que hablábamos recién, está presente en el Congreso Futuro este año. Están presentes también investigadores y personas que trabajan en temas antárticos, muy relacionados con los temas de desarrollo antártico que estamos impulsando desde Chile. Temas de cambio climático, está por ejemplo el presidente de la COP26. Nosotros como país fuimos presidente de la COP25, hoy día el Reino Unido es presidente de la COP26 y el presidente de la COP también es uno de los invitados al Congreso Futuro, una persona que tenía una estrecha relación con Chile, estrecha relación con el Ministerio de Medio Ambiente, estrecha relación con el Ministerio de Ciencia. Tú sabes que en la COP26 se estableció la ciencia como un ítem no negociable de la agenda. Eso lo comenzó Chile, la COP25, lo consolidó el Reino Unido, por lo tanto, importantísimo que tengamos, por ejemplo, a personas como Alok Sharma, que es el presidente de la COP26, en el Congreso Futuro. En general, grandes pensadores, grandes investigadores, investigadoras que vienen a compartir su conocimiento y conocimiento que no está lejos de las temáticas que nos preocupan a cada uno: cambio climático, salud, también los temas sociales, estos nuevos escenarios
políticos y sociales requieren también de nuevo conocimiento. Y empezar con este lema que tiene, que aprende a convivir, que es Así tan es. importante hoy en día la mirada. Yo estaba mirando también quiénes son algunos de los exponentes que van a estar, como el codirector para el test, para identificar el virus, que fue tan importante, que estamos hablando del virólogo uruguayo Gonzalo Morotorio, bueno, entre otros, también está el Premio Nacional de Economía del 2019, que es una científica del área de la investigación de la computación. La verdad que tenemos varios exponentes, ahí son 80 en total, sí, la verdad que podríamos quedar corto de tiempo. Sí, yo más bien haría una invitación a que participaran de este Congreso Futuro. Hay grandes expositores y expositoras y el lema, como tú decías, aprender a convivir en un escenario cambiante, social y político. Es importante aprender o reaprender a convivir y también darse cuenta que no es solamente convivencia entre nosotros, los seres humanos, también convivencia con todos los otros seres vivos, una visión ecosistémica de cómo realmente entre todos los que habitamos este planeta convivimos de mejor manera. Sí, la importancia igual que es de modo híbrido, y digital y presencial. Tenemos un formato que va a estar en 10 regiones. Así es. También Eso igual es importante salir del lado central de la región metropolitana. Así es. Nosotros inauguramos también el Congreso Futuro local aquí en Magallanes. Lamentablemente yo por estar aquí no pude participar de la inauguración en otras regiones, pero como tú bien dices, hay también congresos futuros que son más locales, que tienen pertinencia más local en la región. Ministro, cuando hablamos de la agenda, hoy en día usted hablaba que es bastante extensa. Recordar que también este Congreso Futuro es bastante extenso. Recordemos que son varios días que la agenda también puede seguirlos a través de la plataforma de Congreso Futuro e interesarse en los diferentes exponentes que tienen. Ministro, usted tiene una agenda que la verdad que es bastante extensa y son hitos importantes para la región de Magallanes. Sí. Uno de ellos también es el Observatorio del Cambio Climático, entre unos. Cuéntanos un poco de cómo es su agenda en el transcurso de la semana. A ver, tenemos una serie de actividades de aquí al viernes, pero me voy a referir a dos que creo que son muy emblemáticas e importantes también para la región. La primera, el lanzamiento del Observatorio de Cambio Climático, una nueva plataforma que integra datos del clima de todo Chile, estableciendo una gradiente latitudinal desde el norte hasta la Antártica. Vamos a colaborar con el INACH para integrar también los sensores antárticos que está instalando INACH en la Antártica. Y por lo tanto vamos a lanzar este Observatorio de Cambio Climático, una plataforma de datos completamente abierta para hacer investigación, para informar a la ciudadanía, para que podamos tomar mejores decisiones respecto al clima. En temas que nos competen, por ejemplo, en la agricultura, cómo usamos esta información para tener una planificación de largo plazo de nuestra agricultura, cómo planificamos en general nuestra actividad productiva con los cambios del clima que ya estamos viviendo. Estamos viendo una sequía prolongada de 12, 13 años, tenemos que entender cómo se comporta entonces esta sequía en relación a las aguas superficiales, las aguas subterráneas. Toda esa información esperamos tenerla en este Observatorio de Cambio Climático que vamos a lanzar aquí en Punta Arenas en los próximos días. Y además vamos a firmar lo que nosotros llamamos la Declaración de Punta Arenas. ¿Qué quiere decir eso? La Declaración de Punta Arenas es la reunión de un conjunto de actores de la academia, centros de investigación, empresas de base científica y tecnológica. Lo estamos haciendo con el gobierno regional, lo estamos haciendo con muchos otros aliados para proponer que la ciencia y la tecnología sean un motor de desarrollo para la región. Están ocurriendo muchas cosas en la región en relación a la ciencia y tecnología y creemos que puede ser un equivalente al norte de Chile, donde tenemos los observatorios. Aquí podemos tener un polo científico y tecnológico que genera conocimiento para un desarrollo sostenible. Cuando hablamos de este laboratorio también tecnológico y laboratorio sostenible, hablamos también que es un laboratorio que también tiene que tener los recursos para poder, y que hay el compromiso también del gobierno regional en conjunto con los otros recursos que se pueden dar a nivel estatal. Pero, ¿cómo se mantiene hoy en día, ministro, algo así? ¿Cómo hoy en día también tiene que existir un compromiso a larga data para que hoy en día ambos hitos que ustedes firmen a continuación durante esta semana también se mantengan sostenidos en el tiempo? Así es. El Observatorio de Cambio Climático tiene un financiamiento para su funcionamiento, pero además estamos a través de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo financiando equipamiento y sensores, además de capacitación para las universidades para trabajar en temas de datos. Y por lo tanto estamos poniendo incentivos que es financiamiento para que las universidades, los centros de investigación puedan adquirir nuevo equipamiento para hacer monitoreo de cambio climático.
Eso, por ejemplo, en temas de financiamiento. Y con respecto a la declaración de Punta Arenas, se proyecta en el tiempo, hay muchos actores que participan de esa declaración, pero la declaración lleva a un compromiso. Y el compromiso ¿Cuánto va a ser eso, la declaración de Punta Arenas? La declaración la vamos a firmar el día de mañana. Día en la miércoles, tarde. Sí, en la tarde. Miércoles a las 7 de la tarde vamos a firmarla para que en un periodo de algunos meses pueda existir un compromiso formal de que las universidades, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil se comprometan. ¿Qué rol juega el lado privado acá, ministro? Juega un rol fundamental. La empresa, la nueva inversión, por ejemplo, en hidrógeno verde, una inversión que está muy asociada a ciencia y tecnología, son tecnologías nuevas, son energías limpias que reemplazan combustibles fósiles y por lo tanto la investigación y desarrollo juega un rol fundamental al momento de planificar una nueva actividad económica, una nueva actividad económica que tiene un componente de investigación y desarrollo. Que va a tener un gran impacto en la región de Magallanes, pero también esto es a largo plazo, ministro. Cuando hablamos en algún momento de la empleabilidad que esto va a generar el día de mañana, pero también se habla de esta mirada hoy en día en la región de Magallanes, cómo toma la importancia no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Bueno, el objetivo de la declaración... ¿Lo observamos de esa forma acá en la región de Magallanes? ¿Usted cómo lo aprecia? Yo creo que tenemos la oportunidad con esta serie de iniciativas que están ocurriendo de investigación, de nuevas inversiones, creo que tenemos la oportunidad de convertirnos en un polo a nivel global. El polo astronómico en el norte es un polo de nivel mundial, no es un polo solamente a nivel nacional, es reconocido internacionalmente como el lugar donde ocurre la astronomía. Y nosotros estamos convencidos que la macrozona austral puede ser el lugar que se reconoce por la investigación en temas de sostenibilidad, pero donde la investigación y desarrollo juegan un rol fundamental en todos los ámbitos del quehacer, económico, social, cultural. Esto se va a realizar el día miércoles. El día y el día miércoles. jueves, usted mencionaba que El es el lanzamiento observatorio. del Observatorio de Cambio Climático. Este observatorio de cambio climático va a tener datos que van a ser relevantes el día de mañana, en especial cuando nosotros acá, quienes vivimos en esta zona, sabemos que es latente el cambio climático en la estadística y también los últimos informes que han sacado a nivel mundial, que son devastadores, que se habla incluso de la nueva pandemia de este cambio climático, donde no lo vemos porque es como a larga data. Hoy en día tomamos esa responsabilidad y no es menor tener hoy día un observatorio de cambio climático acá en la región de Magallanes para los investigadores, científicos y en general para las personas que vivimos en esta tierra. Sabemos que hay cambios que son irreparables hoy en día. Bueno, tú mencionabas estas visiones de largo plazo. Chile se comprometió con una estrategia de largo plazo de cambio climático. Nos comprometimos con contribuciones nacionalmente determinadas, nos comprometimos con una carbono neutralidad al año 2050, con metas intermedias al año 2030. O sea, hay compromisos formales de avanzar hacia la carbono neutralidad. Y también hay compromisos de generar más información. América del Sur en general cuenta con poca información climática en relación al resto del mundo. Por lo tanto, dentro de nuestros compromisos también está el generar más datos sobre el clima y proveer entonces más información para tomar mejores decisiones y para informar al mundo, no solamente a Chile. Ministro, vamos finalizando nuestra entrevista, pero antes de despedirlo quiero preguntarle qué importante es continuar con las diferentes estrategias, planes y también proyectos que vienen y financiamientos con el nuevo gobierno que viene hoy en día a asumir en marzo del 2022. Bueno, nosotros tenemos una tradición de una política de Estado en ciencia. Nuestros concursos muchas veces son plurianuales. Hablamos recién de centros que se comenzaron a financiar el año 2022 y que van a terminar su financiamiento el año 2032. Es decir, van a haber pasado 2 o 3 gobiernos y por lo tanto son políticas de largo plazo. Y las políticas que hablamos antes también son políticas de largo plazo. Nos hemos caracterizado por una política de Estado en ciencia y estoy seguro que también el futuro gobierno reconocerá la importancia de la investigación científica. Que hemos invitado el día de hoy al presidente electo dentro de este también Congreso Futuro y hablando al respecto de la importancia de la innovación y la ciencia. Así es, y nosotros en el Ministerio hemos comenzado con el Ministerio, lo hemos instalado, pero la verdad que es una primera piedra y necesitamos una construcción muy grande que van a tener que continuarla muchos y muchas en el futuro, así que creo que esta política de Estado va a permitir que Chile avance hacia una sociedad del conocimiento. Ministro, ¿cómo finaliza este periodo? Finaliza con una sensación de un deber cumplido. Instalamos la institucionalidad incluso en momentos muy, muy difíciles. También un reconocimiento
un reconocimiento muy sincero a la comunidad científica que trabajó de manera incansable para poner la ciencia al servicio del país, un reconocimiento a los equipos del Ministerio de Ciencia, de las Seremías, que también han trabajado de manera incansable, y a las interacciones que hemos tenido con el resto del gobierno, con el sector privado, con los gobiernos regionales, que nos han permitido realmente posicionar la ciencia, creo yo, como nunca antes lo habíamos hecho. Quiero agradecer, ministro, su tiempo, porque estamos en vivo y en directo, siendo las 22:55 minutos, esta entrevista donde hemos conversado de una agenda bastante extensa del Ministerio, donde hay que tomar también una responsabilidad como ciudadano de la ciencia, la tecnología y la innovación, y también en lo que es la tecnología, que es tan importante hoy en día, pero sí, siempre estamos vinculados de una u otra forma, aunque seamos parte o no de alguna de estas áreas. Muchas gracias, ministro, y que tenga un excelente estadía hasta el día viernes. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, encantado. Y estaremos muy atentos a estos 2 hitos históricos también en la región de Magallanes. Y a otros que vienen también. Eso, muchas gracias. Y hablando también de este observatorio del cambio climático, qué importante, y obviamente saber que en la región de Magallanes sí se ha notado. Nosotros nos despedimos, queremos agradecer también a quienes nos siguieron a través de Facebook, a través de la señal abierta. Muchas gracias, que tengan un muy buen descanso el día de hoy, conversando con el ministro de la Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Cup Correa. Que esté muy bien, que tenga un buen descanso. Hasta luego. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentó Retruco.